Buenos días, profesor. Soy Isidora Ram y junto con Julieta López presentaremos sobre la historia política en Roma. La civilización romana fue la gran protagonista del último tramo de la historia antigua, además de ser uno de los pilares de la civilización cristiana occidental. A Roma le debemos, entre otros aportes, el derecho, la ley positivada, racional y sistemáticamente, los conceptos de administración pública de un Estado supranacional mediante la consolidación de la red publicana o la identidad pública. También en Roma están las bases de los actuales idiomas romances o latinos. Un sinfín de adelantos materiales centrales en marcha y devenir de las sociedades que le preceden hasta este presente. Su comienzo. Roma fue fundada por Rómulo y Remo, amamantados por una loba llamada Luperca, en el año 753 a.C. Para decidir dónde fundar la ciudad, cada uno de ellos subió una colina para poder decidir el lugar adecuado según la cantidad de aves que siguieran sobrevolando el lugar. Rómulo acabó viendo más buitres que Remo, por lo que trazar límites de una nueva ciudad en el Monte Palatino. Finalmente Rómulo decidió nombrar la ciudad Roma en honor a él. Monarquía electiva. Roma fue fundada en el 753 a.C., surgiendo de los asentamientos de varios pueblos de la zona, como eran los latinos, los sabinos y los estrucos. Los primeros habitantes se situaron en las Siete Colinas, lugar en donde siempre se ha situado el corazón de Roma. Tras la fundación de Roma se convirtió en una monarquía, prosiguiendo este sistema político hasta el 509 a.C. La monarquía romana es menos conocida que la república y el imperio debido a que ocupó un periodo muy corto en la gran historia de Roma. Roma fue gobernada por 7 reyes pertenecientes a las distintas dinastías latinas y etruscas. La elección del rey era muy diferente a la idea que tenemos en la actualidad sobre las monarquías. Cuando el rey moría, Roma entraba en un periodo de interregum, nombrando varias personas como interrex, los cuales eran elegidos por el Senado, y su función era mantener las actividades del rey a falta de este. Cada interrex presentaba un candidato real al Senado, y si éste lo aceptaba, el candidato era enviado a la asamblea curiada. En ese momento el candidato real era aceptado o negado por el pueblo romano. Si la respuesta era afirmativa, debía pasar por 2 fases más, una en la que debía ser aceptado por los dioses y otra en la que la asamblea curiada daba el imperium al monarca. La monarquía romana finalizó tras el reinado de Tarquinio, un rey cuyas horribles acciones provocaron que fuera expulsado por el Senado y que Roma se convirtiera finalmente en una república. Roma republicana. La República Romana se inició en el 509 a.C. y terminó en el 27 a.C., siendo el periodo en el que se convirtió como una mayor potencia en la península itálica. También fue un periodo de grandes cambios en la aparición de numerosos cargos e instituciones que venían a sustituir a la monarquía. Se creó un triángulo de poder del que formaban parte los magistrados, el Senado y el ejército. La República Romana se puede dividir en 2 periodos. El primero durante los siglos V, IV y III a.C., cuando se consolidó su poder en Italia gracias a sus victorias contra los pueblos itálicos y las polis griegas del sur. Y en segundo periodo, situado en la segunda parte del siglo III a.C., cuando Roma extendió su influencia a través del Mediterráneo, consiguiendo victorias contra Cartago, Macedonia y el Imperio Seleucida, y conquistando Sicilia y parte de la península ibérica. En los últimos años de la República, Roma sufrió grandes cambios políticos debido a que el sistema romano no estaba preparado para controlar tantas regiones. Todo esto conllevó a la aparición de varias guerras civiles que terminaron con la República y dieron origen al Imperio Romano. Imperio Romano. La principal diferencia entre el imperio y la república era que la primera estaba dirigida por un emperador, es decir, por un gobernante supremo. La política se centró en estas figuras y en la estabilidad política, que estaban en gran medida influenciadas por las medidas que estos tomaban, alternándose periodos de paz con periodos de poca estabilidad. La primera dinastía de emperadores fue la de Julio Claudia, es decir, la de los primeros 5 emperadores que estaban relacionados de alguna forma con la gens Julio Claudia. Esta dinastía es considerada como la que le dio mayor estabilidad a Roma y la que la llevó a su máximo esplendor.
La segunda dinastía fue la de Flavia, los cuales gobernaron en un periodo de gran inestabilidad, llamado el Año de los Cuatro Emperadores. Los emperadores consiguieron poner en orden la economía del imperio, pero son considerados como algunos de los peores emperadores de la historia de Roma. La tercera dinastía fue la de los Antonios, a los cuales pertenecían los 5 emperadores buenos, que lograron una de las mejores épocas en Roma, y en este periodo existieron los primeros emperadores romanos fuera de Italia, donde se le debe destacar al hispano Trajano, ya que durante su gobierno Roma llegó a su máxima extensión. La cuarta dinastía fue la de los Severos, a la cual pertenecía Séptimo Severo, quien comenzó un periodo de monarquía militar, que tras su muerte se convertiría en un periodo de anarquía, siendo uno de los peores momentos para la historia romana. La llegada de Diocleciano arregló en parte la situación formando un sistema de gobierno basado en la existencia de 4 personas, ostentando el poder, dividiendo el imperio en Occidente y Oriente, teniendo en cada zona 2 gobernantes. La situación de estabilidad no duró mucho, y poco después se entró en una guerra civil entre los 4 gobernantes por el poder total, que salió victorioso Constantino. En las décadas posteriores, el poder de Roma fue cada vez menor hasta que finalmente el imperio occidental fue derrocado por las invasiones bárbaras. Por otra parte, el imperio oriental se mantuvo vivo hasta la caída de Constantinopla en 1453. Estructura política social. Su organización social estaba formada por patricios, clientes, plebeyos y esclavos. Los patricios eran los descendientes de las familias que habían fundado la ciudad, por lo que eran los padres de la ciudad. Eran privilegiados de la sociedad, siendo los únicos que tenían derechos políticos, religiosos y militares, además de poseer las mejores tierras. Eran denominados el pueblo romano. Los clientes pertenecían a las clases inferiores, eran hombres libres, pero dependían de un patricio para sobrevivir, al que llamaban patrón. A cambio de fidelidad y servicios militares, además de votos, el cliente recibía del patrón protección, ganado y tierras. Los plebeyos eran los campesinos, artesanos o comerciantes. Eran hombres libres, pero carecían de derechos políticos. Además, debían pagar impuestos y poseían las peores tierras. Tenían prohibido casarse con personas de la clase patricia y podrían quedar esclavos por deuda. Finalmente, los esclavos eran principalmente esclavos por deuda y algunos eran prisioneros de guerra. Para comprender la historia de Roma, tenemos que tener en cuenta 3 elementos fundamentales: la política gubernamental, la política administrativa y la política espiritual. La política gubernamental se relaciona con los tipos de gobierno que empiezan a crearse. Es una conversión de Roma y se ve a través de la Liga Etrusca. Existe una comprensión del poder y Roma se transforma en una monarquía electiva, tomando en cuenta los gustos y necesidades de las personas. Se visualiza una transformación. En primer lugar, se encuentra la aparición de la clase sociopolítica con los patricios y la plebe. Con esto se ve la necesidad de una organización más fuerte. Entonces, ¿cómo controlo las clases? Ya que la monarquía no sirve, por lo que llega la república y el senado. Con esto se da paso a la tribuna y a los plebiscitos en donde actuará la plebe. Aún así, teniendo esto, no se resuelven los problemas. De esta manera llega el Imperio Romano. La política administrativa son las herramientas para poder manejar un imperio, puesto que se necesitará un representante que se haga cargo de manejar este imperio. Se caracterizó principalmente por la formación de una burocracia fuertemente jerarquizada, que se ramificaba desde el poder central a todas las partes del imperio, totalmente diferenciada del régimen de las magistraturas de la época republicana. La política espiritual. Este responde a cómo Roma incorpora el elemento religioso. Para comprender la religión romana es importante entender que para ellos no implicaba la asunción de una filosofía, una moral y un programa de vida, sino la participación en los ritos. Se dice que el hombre religioso era el que participaba en el rito, no el creyente. De esta manera se explica que en Roma se asentaron todas las religiones del imperio, ya que no modificaban las creencias individuales, sino que permitían participar en sus celebraciones. Esto también explica que los emperadores se conviertan en dioses, es decir, constituían ritos en su honor.
Autores de la época. En relación al sistema republicano, se destaca Tarquino el Soberbio. Este rey fue el asesino de su suegro Servio Tulio. Era un tirano entregado a los placeres mundanos cuya razón se ganó la antipatía del pueblo. Violó a Lucrecia, esposa de un destacado ciudadano, acto que dio lugar a una asamblea popular en el cual le quitaron el mando. Como consecuencia de lo sucedido y con la aprobación del ejército, se cambió la forma de gobierno por el sistema republicano. En un contexto religioso se destaca Numa Pompilio. Después de la muerte o desaparición de Rómulo, viene un interregno, que significa un año sin rey, después del cual es elegido por el Senado Numa Pompilio, por su sentido de justicia y por su competencia religiosa, entrando ya en años un hombre piadoso y sabio que vivía en la ciudad de Cures. Era de origen sabino, dio leyes y potenció los derechos de acuerdos de paz entre Roma y el resto de las ciudades. Este rey organizó el culto romano, creó las escuelas sacerdotales y mandó a construir el templo de Jano, que permanecía abierto en tiempo de guerra y cerrado en tiempo de paz. En último lugar se destaca Lucio Anneo Séneca, uno de los filósofos más representativos de la escuela del estoicismo. Fue un estudiante de filosofía estoica y tutor del emperador Nerón. No solo fue un ensayista, sino que escribió 9 obras de teatro basadas en las leyendas griegas como Edipo, Heracles y Medea. También fue autor de 124 ensayos sobre temas que van desde el vegetarianismo hasta el trato humano de los esclavos. En conclusión, y a partir de esta exposición sobre la evolución política de Roma, podemos decir que en definitiva, cuando esta ciudad se vio con fuerza y la potencia constructora del poder se hace dueña del mundo. Este poder para los romanos fue entendido como el dominio de los demás, que se justificaba por la supremacía de su cultura y de sus instituciones políticas. Su caída casi 1000 años después tiene que ver nuevamente con un hecho en su raíz política, la pérdida de fe en los que ellos representaban. Muchas gracias por su atención.